Bueno, el mecanismo de movimiento se va a colocar verticalmente y siempre asegurando de que la guía de arrastre esté tocando la pieza. Siempre se tiene que ver que la flama quede vertical y que nunca se incline, porque si sucede esto que sí, que se está yendo muy rápido. Y ahora, si se ve que el corte se está abriendo, quiere decir que está yendo muy lento. Ahora, se tiene que ver el corte porque tiene que ir parejo sin que se forme un ángulo. Ahora, para que bueno, si es que las chispas que salen de la pieza van hacia abajo, eso significa que se está formando un arco. Ahora, en otros casos se puede indicar que el movimiento necesario en el corte se debe incorporar actuadores que puedan desplazar la boquilla de la cortadora de plasma hacia la placa y sobre esta. Los motores deben ser capaces de realizar movimientos suaves y precisos para realizar los cortes en la parte metálica sin desperfectos. Bueno, ahora pasamos a lo que es estructura, distribución de elementos mecánicos y consideraciones. Bueno, como se puede observar en esta parte de la cortadora plasma, tenemos la pieza incluida, un gabinete de control, bolsillos de 10 caballos refrigerados por aire. Ya que se ha observado que es muy importante, ya que como esto bueno, funciona con todo el calor y bueno, se ha observado que utilizan líquido, ¿no? Para que esto tenga un tiempo de refrigeración mientras que se va haciendo el corte y todo eso. Bueno, en otros lados también partes móviles, bueno, en aluminio, tornillos de bolas y guías tipo H, bancada de perfil en aluminio, en una estructura de acero. Y bueno, la mayoría sí también está conectada en acero porque también se ha visto partes mecánicas como, bueno, se están los motores, observador se podría decir también. Bueno, se utilizan sensores también. em, bueno, en la parte ya que se puede indicar bueno, que se realizan, en la parte de las corredoras, algunos engranajes, algunos que son para presión y sobre esos casos. Muy bien, bueno, para el tema de las consideraciones. Bueno, se considera el efecto de la corrosión y la carga debido al peso del volumen de agua almacenado. Otra consideración hace referencia a las posibilidades de filtraciones de agua y de daños en componentes cercanos al sistema. También se debe tener. Eh, un saludo, profesor. Y bueno, yo voy a hablar acerca de las partes, el ensamblaje y lo que es la animación. También sobre los tipos de corte. Bien, para empezar aquí están las partes que diseñé. Esta es la parte intermedia de los ejes. Es la base, tengo la parte central, que esta parte vendría a ser la parte que dispara el plasma. Esta es la parte de los soportes de los ejes. Los ejes no los he puesto porque es una parte simple, que es solo un cilindro que va acoplado a esta parte de acá, que es como en la parte que va en la esquina. Por último, el video de la simulación, que es algo simple, como se observa. Ahí animé las piezas para que simule que está cortando algo. Bien, y bueno, respecto a los tipos de corte, como observa acá, este es el corte láser, que desde mi perspectiva el corte láser tiene mayor precisión de corte. Es más, el grado de fineza es de mayor precisión. Después aquí a la derecha tenemos el corte con waterjet, que vendría a ser un corte de menor precisión, ya que el agua, como se observa en esta parte de acá, deja ciertas grietas en la pieza, por decirlo de esa manera. Y por último, el corte con plasma, que es lo que intenté animar en esta parte de acá, que bueno, vendría a hacer el corte mediante un ánodo, si no me equivoco, que se coloca en la parte metálica para que de esta forma el plasma que sale de esta parte de la parte de la cortadora traspase el material y pues de esa forma generar las piezas que uno desee. Bueno, gracias.
Bueno, profesor, a mí me tocó explicarle sobre el principio de funcionamiento de una cortadora de plasma. La principal función consiste en aplicar calor utilizando un gas por encima de 30.000 grados centígrados sobre un lugar centralizado y focalizado. O sea, debemos fijar bien dónde específicamente tenemos que concentrar el gas condensado ya convertido en calor para realizar recién el corte, como, como se ve aquí en la imagen. Ahora, las elevadas temperaturas provocan que el gas usado se ionice, ya, y este se convierte en plasma. El plasma que viene a ser un material productor electromagnético. Bueno, la energía se condensa, como se ve en la imagen, en la boquilla de soplete. Ahí donde se va a concentrar el calor y de esa misma boquilla va a salir todo el gas ya concentrado para ya proceder con la función que viene a ser el corte. Ya, la cortadora de plasma envía un gas a presión, que puede ser un gas nitrógeno, también puede ser oxígeno, o un gas argón, a través de un pequeño canal en cuyo centro hay un electrodo cargado negativamente. Eso quiere decir que se va a cumplir una función algo parecido o relacionado al láser. Algo parecido, según mi punto de vista. Bueno, el posicionamiento de la banca debe estar calibrado para, para que no suceda un tipo de error o en el corte, ¿no? Para el tipo de cortadoras de plasma en CNC, tanto la fabricación de los soportes y su posicionamiento deben ser estables para el material que utilizaremos para cortar. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Francis Montalvo y en esta oportunidad pues voy a exponer básicamente, ¿sí? De una forma sencilla y viendo algunos detalles de cómo es que se realizó las conexiones de la parte electrónica en lo que concierne a este plasma casero o de IE, ¿ok? Bueno, en lo que pues respecta a la instalación, sí, y al funcionamiento, básicamente hemos podido constatar a tres partes, ¿sí? Que van a estar unidas mediante el control, ¿sí? Y mediante el driver de motores también. Bueno, vamos a empezar. En primera instancia es muy importante tener en cuenta el driver y los motores también, ¿sí? Así también, pues, tener bien en claro cómo hacer, pues, las conexiones. Por ejemplo, en lo que concierne a los motores, pues, en este caso son motores paso a paso y son los motores que normalmente se utiliza para poder controlar bien los ángulos de giro de este motor que, pues, se transforman luego, en este caso, en la cortadora plasma y movimientos lineales, ¿ok? Entonces, es por eso que utilizan estos motores. Los motores generalmente tienen cuatro cables, ¿sí? De dos colores, 2 a 2. Entonces, para poder nosotros conocer cuáles son los pares, necesitamos pues, tener un multímetro, ¿sí? Y poder medir uno probando con cada color restante de los tres, ¿sí? Teniendo ya en cuenta, pues bueno, como se puede ver en la placa, sí que se utilizó es una placa muy conocida, sí es pequeñita, y se utilizaron pues cuatro de estos. Un problema que pueda ocurrir es que tal vez puede haber un recalentamiento de los motores, entonces se recomienda ponerlas en paralelo, ¿no? Entonces, para que el voltaje sea el mismo, entonces necesitaríamos, eso sí, aumentar la corriente, ¿no? Entonces, básicamente, este es el modo en que se realizó pues la conexión, ¿sí? El GND es una parte muy importante, ¿sí? Para que pueda funcionar y, bueno, puede estar cerrado, ¿sí? El circuito y la fuente de poder, ¿cierto? Y el motor A bueno, el motor B, ¿no? Ok.
en más que nada los 4 cables, ¿no? En este caso serían los 4 cables para un motor. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ¿sí? Algo importante que debemos tener en cuenta aparte de ello es pues cómo va a poder hacer esta conexión, ¿sí? Porque si bien es cierto, pues sí se encuentra aquí, sí, el motor, pues directamente es el control del motor no se hace de esa forma, ¿sí? Entonces, para poder probarlo de alguna forma, ¿no? Ya que es de alto voltaje, se puede decir alta corriente más que nada. Entonces, bueno, se utiliza un relay, ¿no? Para tener más seguridad, más que nada. Como se puede ver la imagen, pues, ¿no? Se utilizaba un MOSFET como relay básicamente para que de aquí vaya directamente al plasma, ¿no? La cortadora plasma. Sí. Una resistencia básicamente para proteger y ya está. Entonces, de ahí va, bueno, los motores ya directamente, ¿no? Entonces, algo importante en esta parte es el control, ¿no? Normalmente, pues, son controladores, ¿sí? Que los que he podido ver. Algo interesante del video es que utilizó una PC y, pues, los demás también utilizan una PC, sin embargo, no utilizan un controlador más. En este caso, solamente utilizó un puerto, pues, que aparentemente podría ser serial, pero que en realidad es paralelo, ¿sí? Entonces, que es muy parecido al que se muestra en la imagen, ¿sí? El diferencia entre el puerto serial, ¿sí? Que parece que es este, me parece, y el puerto paralelo que realmente se utilizó, son muy similares. La diferencia más radica en el procesamiento de los datos, ¿no? En realidad, el paralelo, pues, procesa hasta 8 bytes, 8 bits o 2 bytes, ¿sí? Por bytes es que procesa. O sea, no es uno a uno como el serial. Como el serial básicamente, como su propio nombre lo dice, va de uno en uno, ¿no? En cascada se podría decir. Pero el serial lo hace al tiempo. Entonces es una ventaja muy importante, ¿verdad? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿sí? Pues básicamente también podría ser serial, ¿no? No habría problema, pero tendría que cambiarse un poco pues la configuración también. Pero ya como en lo que la investigación se requiere, pues pudimos constatar de que fue serial. No fue serial, disculpen, fue paralelo. Entonces, bueno, dicho cable pues estaba conectado a una computadora, ¿sí? Entonces, para poder ahorrar, sí, y poder hacer algo asequible también, ya que pues la cortadora en sí pues está cara, ¿no? Cortadora de plasma. Entonces, pues utilizó una PC, ¿sí? Y el programa Linux. ¿Por qué Linux? Porque Linux, como es de código abierto, tiene justamente lo que muestra aquí abajo, que es Linux CNC, ¿ok? Y en esta parte del Linux CNC, nosotros podemos definir, pues, si queremos que lo pueda hacer en pulgadas, que es inch, ¿no? O milímetros. Entonces, podemos escoger cualquiera. Teniendo esto presente, no puso más imágenes, pero en la configuración necesitamos poder, pues, básicamente establecer ello. O sea, aparte ya de seleccionar estos, necesitamos ir a la configuración del mismo y seleccionar este programa y también, pues, nuestro archivo stepper ¿sí? Ya que a pesar de que estemos aquí, pues, seleccionado, no va a funcionar directamente. Aquí se puede ver una muestra de lo que es el programa CNC, Linux CNC, ¿no? Como ven, aquí está el lenguaje G. Entonces, de aquí, básicamente es que se manda al puerto paralelo. Y el puerto paralelo, pues, se encarga de, ¿no? Hacer el control. El driver se utiliza para controlar los motores. Y, bueno, eso de aquí se utiliza para poder, la PC directamente se utiliza para controlar, en todo caso, los motores, ¿no? Solamente que el driver, pues obviamente es un intermediario, se puede decir, ¿no? Pero el que realiza los movimientos de los mismos, ¿sí?
es esto de aquí. ¿Ok? Es el Linux CNC. Algo interesante que pues podemos hacer, ya que es un puerto paralelo, y verificar que efectivamente estamos utilizando el correcto pin, si estos son los pines. Podemos hacer este sistema, ¿no? Que estaba aquí, que me he mencionado, y conectar tal vez una bombilla, ¿sí? Para que cuando nosotros mandemos un código, por ejemplo, CM64P1, entonces el pin pues establecido, podemos encontrarlo, que supongamos que es el 8, entonces pues conectamos el 8, ¿sí? Pues al driver, y el driver a una bombilla. Entonces cuando le pongamos pues start o enter, se supone que tiene que encenderse, ¿no? Y con otro pues otra programación tendría que apagarse, ¿no? Y de esa forma pues es que funciona nuestro control pues circuito electrónico, ¿no? Y que en todo caso pues podemos verificarlo de esta manera, ¿sí? Entonces, eso es para tener una idea de cómo funciona, pues, cómo es que el lenguaje G se transforma en movimiento, ¿no? Es que los pines lo que hacen, ¿no? Y de acuerdo a ellos que se puede realizar los movimientos requeridos, ¿no? Tomando en cuenta que, pues, ya que es paralelo, lo hace al mismo tiempo. Entonces, obviamente, si tuviéramos varias bombillas, pues podríamos ver, ¿no? Una secuencia de bits, ¿no? Un 1101, etc., etcétera, ¿no? Pero para poder saber más o menos cómo funciona, pues podemos tener la idea y verificar que esté bien nuestro lenguaje G con nuestra comunicación paralela, ¿no? Para poder controlar los motores, entonces podemos realizar este ejemplo, ¿no? O esta prueba, básicamente. Por ejemplo, aquí este gráfico yo lo saqué y pues esos de aquí estaban a un Arduino, ¿no? Que es lo que normalmente se utiliza y es muy comercial. Pero de todas formas, pues muchos utilizan la PC. Entonces me pareció más interesante hacerlo de esta forma, ya que Linux es de código abierto. Y bueno, la página que, a ver, podría intentar ponerlo por ahí. En la presentación te dan todos los datos, ¿no? Y bueno, aún no es mejorado. Entonces se puede mejorar más, pero ya tiene que ver más con la parte mecánica, ¿no? En la parte electrónica, tal vez lo que se podría mejorar más es lo que es la conexión entre el driver y el motor, ¿no? Porque normalmente parece que hay muchos problemas de recalentamiento, ¿no? Propio pues, de los motores y del driver, ¿sí? Pero que esto puede, pues, terminar mal, ¿no? Desgastando los equipos mismos. Entonces podríamos mejorar este sistema. Quién sabe, ahí tendríamos que adicionar un controlador, podría ser, no lo sé. O tal vez buscar otro driver, ¿no? Que se acomode más a nuestros los datos técnicos. Tenemos que medir hasta cuánto es que llega el amperaje de salida y todo eso, ¿no? Y cuánto es que soporta nuestra tarjetita. Bueno, nuestro driver, ¿no? Tarjetita aquí. Entonces, pues eso sería todo, ¿no? Eh, básicamente esto es cómo funciona este sistema. Me parece algo muy sencillo de controlar y de verdad muy, muy asequible. No utilizar tanto hardware, sino pues lo que está a la mano. Y bueno, eso sería todo.